Perfecto. Listo, ya inició la grabación también. Sí, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Doc. Perfecto, voy a quitarla de aquí para que me deje presentar. Ahí ya quedó, ¿cierto que sí? Sí, Doc. Perfecto. Bueno, son las 7:05, Joja. Yo creo que podemos empezar, ¿cierto? Sí, Doc, sí, hay más de 50 Perfecto. personas conectadas, entonces Bueno, sí. muy buenos días. Muchas gracias a todas y todos por estar en este Ateneo. Confieso que ha sido una hazaña cumplir con todo esto, con todas mis tareas, y que hace poco tuve COVID, entonces me atrasó 10 días de todas mis actividades. Pero bueno, durante uno de esos momentos de ensoñación me vino la tarea de hacer el Ateneo con base en una reciente experiencia, en una reunión del departamento. Y por eso le pedí a mi compañero Mauricio que me facilitara el caso para poderlo complementar y interpretarlo desde mi perspectiva. Yo soy Bernardo Agudelo, profesor del Departamento de Ginecología y Obstetricia, y me complace mucho pues, tener la oportunidad de compartir con ustedes esto que yo he llamado conciencia de la ética o ética con conciencia. Y anótese que conciencia con C, diferente a conciencia con SC. Y lo planteo como una disertación oportuna. Espero entonces, a partir de las reflexiones y de los pensamientos filosóficos de los hombres y mujeres que han aportado a la humanidad, poder hacer una disertación y llegar a una postura frente a lo que significa el concepto de la ética y mi reflexión, o sea, mi introspección, mi análisis de la misma. Declaro, como siempre lo hago de un tiempo para acá, que mi visión desde el ser, el saber y el hacer parte de una visión ontológica, o sea, me identifico con el ser y trato de relacionar todo alrededor del ser, a quien me interesa mucho validar y respetar. El saber, soy adepto a la teoría de la complejidad y del pensamiento sistémico, por lo tanto, mi pensamiento no es canalizado y trato de ampliar la visión del mundo aceptando muchas distintas versiones. Y en el hacer soy identificado en la formulación pedagógica que llevo de una pedagogía constructivista e inductiva. En ese sentido, invito a todos a que participemos de esta primera reflexión, que es un principio que me une a todos ustedes para poder discutir y trabajar el tema. Todos somos seres inteligentes, todos somos comprometidos con nuestra razón de ser y todos queremos dar lo mejor de cada uno para el beneficio de la otra persona, lo que me identifica como un ser ontológico y en general para la humanidad. El detonante de esta conferencia lo tuvimos en una reunión. Y entonces el detonante fue esta dama que le llegó a un hospital de tercer nivel, una mujer joven con un problema ginecológico que llegó en época de pandemia. Esta situación se analizó en la reunión de Mauricio. Entonces yo voy a hacer una disertación alrededor de la filosofía de la formación de la humanidad, del cultivo de la humanidad. Y parto de Martha Nussbaum, filósofa, dramaturga, líder y partícipe del movimiento social, del movimiento filosófico social moderno y de la defensa de los derechos y la justicia, sobre todo en el campo de la mujer. Y en el libro Cultivo de la Humanidad, una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, Martha Nussbaum propone que en el mundo moderno es necesario cultivar la humanidad a partir de un examen crítico de uno mismo, de un planteamiento de cuál es el ciudadano del mundo que necesitamos y que queremos y que tenemos la necesidad de desarrollar una imaginación que tenga la capacidad de narrarse. Martha Nussbaum nos propone que los dilemas hacen parte del desempeño de la profesión y que todos en el
diario trabajo nos encontramos a un dilema y que el profesional que nunca ha realizado o que no se ha entregado a hacer reflexión sistemática de sus preguntas, de sus problemas, de lo que entiende por justicia, de lo que entiende por ser correcto, de lo que considera bueno, fácilmente podría caer en el error de tener una actividad incoherente, imparcial y no bien fundamentada. Por lo tanto, los dilemas son la apertura a un juicio de valor, a un juicio crítico, a un juicio clínico, a un juicio de conocimiento para poder llegar a un mejor conocimiento. Nos dice igualmente Marta Nussbaum que todos somos miembros de una comunidad más grande aún y que esa comunidad está caracterizada por el uso de la razón y del reconocimiento de la capacidad moral, o sea, de identificarnos como seres morales, seres humanos. Dime, ¿alguien habla? Aceptando entonces nuestra propia condición humana con dignidad para cada persona. Otras reflexiones de Marta Nussbaum para abrir ya el panorama hacia los pensamientos de los filósofos griegos, y es que es nuestra obligación como educadores y como formadores de seres humanos producir ciudadanos con capacidad socrática de razonar, o sea, de basar el conocimiento a partir de la pregunta. Y por eso dice que no es bueno para la estructura de una democracia que la gente tome decisiones, como por ejemplo votar, basándose solamente en sentimientos o en pasiones que muchas veces son tomadas de los medios y que no obedecen a un cuestionamiento racional. Finalmente, ella, que se identifica con Sócrates, dice que Sócrates sostuvo que la educación progresa, no por el adoctrinamiento del profesor, o sea, no por los mensajes implícitos y tácitos que puede dictar en el aula de la cátedra, sino por el escrutinio crítico de las propias creencias del alumno. O sea, la pregunta siempre da mejor producto, da mejor resultado que las sentencias tácitas. Con esos 5 elementos que he tomado de los planteamientos de Marta Nussbaum, voy a desarrollar la parte siguiente de la filosofía, de dónde viene el examen crítico, cuál es el concepto del ciudadano en el mundo, cuál es el concepto de comunidad, de democracia y finalmente la identificación de la moral y la dignidad humana y la justicia. Para hablar del examen crítico, pues hay que hablar de Sócrates necesariamente, quien plantea que una vida examinada no merece ser vivida y quien propuso en su condición humana, que es él frente a un humano, darle a este ser una condición humana lo hace sentir humano. Aristóteles, que es considerado uno de los filósofos más grandes de la Grecia posocrática, dice que conforme a la razón, se dice que haciendo cosas justas se hace un hombre justo y que ejercitándose, o sea, realizando el trabajo, la cotidianidad en esa comunidad que nos une, haciendo cosas con templanza, pues se forma el temple. Para Aristóteles, el temple del ser es el conocimiento basado en la experiencia y en la verdad que lo soporta con la reflexión. Por lo tanto, la razón invita a conformar una estructura de pensamiento que sea clara. ¿Qué es un ciudadano del mundo? Y hay que reconocerlo como tal, el famoso ciudadano del mundo declarado por sí mismo como un miembro de la comunidad mundial cosmopolita fue Diógenes de Sinope, quien vivió en un cántaro y se dedicó a vivir en este cántaro simplemente para conversar y hablar acerca del mundo. Diógenes dice que necesitábamos trascender, que tenemos que pasar de nuestra vida particular a una vida universal, porque el origen de nuestros juicios está realmente construido para los seres humanos alrededor de la bondad. Los dos principios de la comunidad de Diógenes es que dice que tenemos dos comunidades, una que es inherente a todos, que es la de nuestro nacimiento, nuestra familia, nuestro núcleo, y el otro, la familia que nos invita a tener el uso de la razón en las aspiraciones humanas, que es una comunidad mayor. En ese sentido, entonces, somos responsables, cada uno,
de proteger la comunidad que nos alberga desde el vientre materno y la comunidad humana que nos valida y nos escucha en el discurso. ¿Qué es entonces una comunidad? Aristóteles plantea que la comunidad es una agrupación donde se hace el bien, donde se protege el bien. Esa comunidad, el hombre siempre obra para lograr un fin que cree que es bueno. Eso está escrito en su libro, en el libro 1 de la política. Y entonces el centro del pensamiento filosófico de Aristóteles es que el bien es el fin y a su vez el objeto de todas las ciencias, y que el mayor bien en grado sumo se encuentra en la superior a todas las ciencias, que es la política. En este sentido, por favor, apagan el micrófono. En este sentido, la política... Apagaron el micrófono del profe. Profe, espérate que estás sin micrófono. Joa, el profe está silenciado. Doctor, no lo escuchamos. No, toca timbrar. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Comienzo de nuevo o qué hago? Porque si no me dejaron hablando solo. Profe, desde la interrupción, estábamos en la interrupción y ya no se te escuchó nada más. ¿Cómo? Cuando estabas en la... ay, fue madre, no me acuerdo en este momento. Cuando se escuchamos todo, profe. No, yo no entiendo lo que me están diciendo. ¿Me escucharon hasta dónde o no me escucharon desde el principio? En la interrupción. De Aristóteles. En la interrupción, ahí se suspendió el audio. Exacto, sí, ahí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, me escucharon el inicio, listo. Volviendo entonces, me voy a devolver un poco, eso me lo escucharon, el ciudadano del mundo, ¿cierto? Sí, el ciudadano del mundo. Perfecto, listo. Entonces, Diógenes de Sinope, llamado el cínico, se declaró un ciudadano del mundo, o sea, un ciudadano comprometido con esa gran comunidad que es la comunidad humana. ¿Qué es una comunidad? Para Aristóteles, la comunidad es la ciudad, que es una agrupación de seres políticos que están por hacer el bien, para proteger el bien, porque el hombre siempre trabaja alrededor de lo que es bueno. El bien es el fin y el objeto de todas las ciencias, y Aristóteles plantea que en grado sumo, la mayor de las ciencias es la política, cuyo bien reside en la justicia y que en otras palabras es el interés general. Por lo tanto, nos incluye a todos como seres políticos responsables de nuestra producción intelectual. Cada uno es responsable de lo que piensa, cada uno es responsable de lo que dice, y en ese sentido todos somos seres políticos que tenemos capacidad de opinar y de pensar. ¿Qué es una comunidad como tal? En la esencia de los seres humanos hemos construido ciudades con capacidad de cuidar. Una comunidad tiene el sentido del cuidado. Todos somos hijos entonces de nuestras madres que fuimos engendrados en nuestro bien, en el vientre materno, y nos acogemos y nos cuidamos unos con otros apenas vivimos en el mundo. La palabra cuidado viene del latín cura, o que significa actitud de desvelo, atención, diligencia, o sea, aquella preocupación de la inquietud por el ser que está ligado a un parentesco, una proximidad, un afecto o un amor, o incluso supone la precaución y la prevención para evitar que le ocurra algo malo a ese otro ser. La palabra ciudad, la primera ciudad que ven ustedes en la imagen es Cataluyuk, hace 9.200 años antes de Cristo,
Y esta ciudad significa cuidar, viene de cuidar y es el sitio donde se cuida al ciudadano. O sea, el cultivo de la política y el cultivo de la polis, como decía Aristóteles, se inicia en el cultivo del otro, en el cuidado del otro. La democracia, en consecuencia, cuando se tiene una construcción colectiva en una ciudad y en una comunidad, aparece la democracia como una de las pruebas de las acciones más finas de la humanidad, que es el cultivo de la felicidad. La democracia es la protección de todo el pueblo por el sentido de pertenencia a lo que nos une como seres humanos. Lograr la felicidad, ser felices, hacer que las cosas conforme a la recta razón se construyan en una virtud. La virtud para Aristóteles es la capacidad de definirse como profesional, por ejemplo, o de definirse como un ser pensante. Tiene virtud aquel ser que es capaz, que tiene dos vertientes para expresarse. Primero, la doctrina, o sea, el conocimiento tácito que lo produce la ciencia, que crece con la misma doctrina, que necesita experiencia, y la segunda virtud, la costumbre, que es la moral o la ética. El ethos. Para muchos filósofos griegos, que se fueron considerados los cultivadores de la ética, la costumbre es esa misma moral o es ese mismo concepto del ser humano. Nosotros como seres humanos cultivamos nuestras virtudes y cultivamos nuestros vicios y los tenemos en la mano y por lo tanto somos responsables finalmente de hacer las cosas o de dejarlas de hacer. Y es ahí donde está el concepto de lo moral y de lo digno del ser humano. Hacer las cosas está bien y no hacerlas también está bien, aunque esté al lado del vicio o de lo no virtual, de la no virtud. Y eso es lo que se considera lo que no es bueno, es malo. En ese sentido, la ética es el balance entre cómo actúo, cómo me desempeño en una democracia, cómo me desempeño en una cultura social, haciendo las cosas con mis virtudes o dejando de hacerlas con mis vicios. Un ejemplo muy productivo para nosotros los que estamos encargados de compartir el conocimiento es el ejemplo del maestro. Es propio del virtuoso y del bueno hacer el bien. Y así quien recibe los beneficios de la virtud tendrá por camino la bondad y la misma búsqueda de la felicidad en el sentido del bien. Esto es lo que finalmente nos hace sentir orgullosos de nuestra labor de educadores haciendo el bien y cultivando la felicidad. Entonces, en resumen, la condición humana tiene tres elementos centrales que son el concepto de lo moral, que como les digo, para muchos de los griegos era igual a la ética, pero que se define como el bien, el fin como acción moral, como bien último. La moral, cuando se reconoce al ser humano, se le da a ese ser humano lo justo, lo debido, y se hace justicia con el ser humano actuando desde una ética de la bondad, una ética de la felicidad. En esa trilogía de principios que nos une como condición humana, entra un imperativo categórico que nos planteó Immanuel Kant, y es que cada uno debe dar lo que quiero que a mí mismo me den. Por lo tanto, yo doy en la medida en que deseo que me den el mismo beneficio. Y obviamente centrado en la permanente búsqueda de la felicidad. Si tenemos en cuenta entonces esta condición humana como el eje central de nuestra reflexión frente a la ética con conciencia o la ética ética consciente, entonces vamos a hacer este ejercicio a nuestro ejercicio profesional. ¿Cómo aplican estos pensamientos en nuestra cotidianidad? Vamos a ver entonces el problema que nos lleva a la reflexión. Esta dama es una mujer joven, con vida sexual activa, que consultó a un hospital de tercer nivel, labora como operaria, ya ustedes pueden imaginarse en su trabajo, remitida de una unidad periférica por una masa en el área genital que fue sugestiva de un quiste de Bartolino. Esta dama ingresó en horas de la noche, en época de pandemia, a un hospital de tercer nivel. Ella está sola, sus dos hijos se encuentran en casa y el médico que la recibe se preguntó, ¿qué hace esta mujer con este problema a esta hora en este hospital?
Cuando la evalúa, observa la lesión que la dama presenta en su área genital, tiene una impresión de que la lesión que observa es diferente a la que fue remitida. Les hago una pregunta, cada uno reflexione frente a esta situación. ¿Qué preguntas nos surgen? El concepto del médico que la recibe, pues es el médico que nos comparte el caso, que es Mauricio, y él tuvo una primera impresión, pero ¿cuáles preguntas le surgen a cada uno de ustedes? Desde el concepto de lo personal como mujer, desde el concepto de su sexualidad como un ser sexuado que es, desde el concepto de lo humano, desde el concepto del cuerpo, de la mente y del espíritu que la reúnen a ella. ¿Qué preguntas le surgen? Cada uno puede hacerse sus preguntas. Voy a dar 15 segundos. ¿Y qué preguntas nos podrían tener para hacer una reflexión? Muy bien. Distinto de las preguntas, entonces, las preguntas nos llevan al dilema, como nos invitó a pensar Marta Nussbaum, para cultivar la humanidad. Entonces, hay varias preguntas, varias preguntas. Una primera pregunta podría ser, ¿me preocupo para resolver el problema? O sea, ¿me encarto con el problema? ¿Me lo monto encima? ¿O con el diablillo y el angelillo que mantenemos siempre, actúo en concepto de la bondad? Entonces, la acepto como médico. Eso se planteó el médico en la unidad. ¿La acepto o no la acepto? ¿O la contrarrefiero? La mando a una unidad diferente a mi hospital de tercer nivel o de complejidad. O me pongo a pensar si la estudio y luego le resuelvo el problema. Esa señora tiene una situación que podría esperar porque ha tenido varios días o meses con esa lesión. O me apoyo en otro profesional. Y al apoyarme en otro profesional, pues entonces me hago preguntas diferentes para poder aclarar la situación. Aquí hay varios dilemas éticos, varios dilemas que me ponen a tomar decisiones y una de las posibles posturas es menosprecio el problema. O sea, le bajo el nivel de gravedad, lo condiciono a una situación simplemente patológica, pero pues no emergente y no necesaria de atención. Pero también surge un dilema social y un dilema humano. Y esas preguntas son, por ejemplo, pobre mujer, ¿cómo será su vida? ¿Cómo estará desarrollando su vida esa mujer con esa lesión? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo estará trabajando? Pobre mujer. El otro dilema es, necesita una ayuda urgente. Pues si yo la condiciono como una mujer necesaria de ser pensada por otro ser como yo, pues necesita que yo le resuelva. Esa podría ser una pregunta. O la otra podría criticarle y decirle, esta señora está utilizando mal el recurso de la salud, es que este es un hospital de tercer nivel y lleno de mis preceptos y de mis pensamientos y de mis vicios, pues entonces la cuestiono a ella como paciente y sobrepongo lo que hemos pensado del sistema. Está utilizando mal el recurso de la salud, a señora le sale costosísima la salud. Otro planteamiento, otro dilema sería, ¿y cómo desempeña su vida? ¿Cómo está haciendo esta mujer para caminar? ¿Cómo hizo para llegar acá? ¿En qué vehículo se montó? ¿Cómo camina en el metro? ¿Cómo camina? ¿Cómo se sienta esa dama cuando se sienta en un taxi? ¿O cómo hizo para llegar acá? ¿Cómo está desempeñando su propia vida de mujer? Una pregunta muy clara, ¿estará sufriendo? ¿Eso le causará dolor? ¿O le causará pérdida de la autoestima? ¿Le causará dificultades en el concepto del concepto femenino, el concepto del ser? ¿O realmente podría pensar, no, eso no es importante, eso puede esperar y así mismo puedo resolver otros problemas más urgentes? Entonces la solución que el médico que reunió el concepto de varios colegas en la unidad, entre el 13 y el 14 de octubre, solicitaron pues, las interconsultas y un cirugía general valora a la paciente y pues dice que está pendiente de análisis y dice que una vez esa patología que del tracto genital femenino, pues no les compete directamente a ellos y le dan de alta y que están atentos a cualquier otra valoración. O sea, la solución del problema para ellos es simplemente esperar la biopsia, los resultados y después resolverlo. Y consultaron al grupo de oncología ginecológica y resaltan en notas escritas entre comillas
paciente con diagnóstico histológico de quiste de Bartolino, cosa que no fue muy clara, no había histología de quiste de Bartolino, condición no maligna, no hay pertinencia de la consulta por la especialidad. Este es el dilema planteado para los médicos que fueron solicitados en la exploración. Entonces, lo que yo les decía, cada uno es responsable de lo que ve, cada uno se hace responsable de lo que piensa, de lo que escucha, de lo que dice y a su vez de lo que hace. Y eso depende del punto de vista donde lo estemos mirando. ¿Cuál es la realidad que yo estoy viendo? Yo puedo ver la realidad desde una perspectiva y la realidad desde la otra. Cuando yo me posiciono en una realidad de esa, debo ser consciente de que estoy haciendo las cosas que debo hacer o que no estoy haciendo las cosas que debería hacer. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué no hacemos lo que debemos hacer? Si estamos en un hospital al servicio de la comunidad y somos seres conscientes de mi integridad humana, ¿yo por qué actúo de una forma u otra? Yo voy a proponer dos opciones. La opción 1 es que no tengo suficiente interés en el otro, o sea, estoy ocupado en otra cosa. Mi empatía me da simplemente para mi relación de las personas que están alrededor de mí y pues considero que la justicia de mi actuar es suficiente en lo que yo me relaciono. Las personas que tengo a mi lado pues no me interesan. Interés viene de la palabra interese, que es estar entre varios con el esfuerzo de cada uno para entender lo que el otro puede esperar de nosotros. Por lo tanto, el interés parte del mismo concepto de la moral, preocuparme por el otro como un ser humano que habita mi comunidad. La opción 2 es yo me conecto por la mañana, me voy para mi trabajo, cumplo con mi trabajo, enciendo mi computador, o sea, mi RAM y activo mi función como empleado y puedo realizar funciones distintas, como un buen respondedor, como un computador lo hace, que resuelve problemas, o simplemente me siento feliz todo el día trabajando para arriba y para abajo, resolviendo los problemas que me interesan, o me siento agotado, agobiado con mi trabajo y diario sufro y termino enfermo, pero cumplo mi trabajo. Esa es una segunda opción. La tercera opción es huir. ¿Qué miedo? No sé qué es eso. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no conozco esa patología. Entonces es como huir de un monstruo que me está persiguiendo y al cual no le voy a poner la cara para que nadie me pueda cuestionar. Ustedes pueden poner, y les invito a que tengan distintas opciones, pero entonces viene lo que nos reúne. Cuando yo escuché la conferencia de Mauricio y estuve frente al computador atento a sus palabras y recordando a Adriana, quien nos había planteado en una ocasión que trabajáramos un tema que actualmente estoy trabajando, yo le planteé a Adriana, y así lo dije, que era necesario trabajar sobre el ser, que es necesario reconocer al otro, que estamos entrando en una dinámica de nuestro trabajo que se ha vuelto automática. Y si no entramos en esa consideración, en esa postura, en ese comportamiento ético, con conciencia, SC, no vamos a poder continuar trabajando por el otro, sino simplemente prendiendo nuestro computador diario y apagándolo por la tarde. Entonces, planteo la conferencia en este sentido. Tengo la oportunidad de hacer una disertación, me he apoyado en los filósofos, empezando por los planteamientos de Martha Nussbaum, y me faltan otros conceptos que son importantes. Por ejemplo, para todos los griegos que se consideraban los éticos reales, entre ellos fue Sócrates, Platón y Aristóteles, entendieron que la tarea más importante de cada uno de nosotros es lograr labrar el buen carácter. Que aumente el carácter, nuestras posibilidades de ser feliz y de hacer feliz a las personas en vez de aumentar la probabilidad de ser desgraciados. Por lo tanto, la ética, mi comportamiento ético, tomado con conciencia, SC, me permite buscar permanentemente el principio de la humanidad, la felicidad. Cuando yo trabajo con la ética consciente, o sea, asimilando la conciencia de mi responsabilidad, la ética pasa a ser una norma, pasa a ser un principio, una ruta, un camino.
No es solamente un elemento teórico en el cual yo juré o me comprometí a cumplir con la labor. Pero obviamente Immanuel Kant plantea que es que la libertad, obviamente mi libertad es recíproca con la libertad de los otros. O sea, yo soy libre de tomar la decisión que quiera. En ese sentido, la norma moral está dicha, es tratar a las personas como un fin en sí mismo y no como un medio. Por lo tanto, si yo soy un utilitarista, pues utilizaré a las personas para mi propio beneficio. Si me considero más del lado humano, pues trataré a las personas para beneficiar a las personas del bien común que nos reúne a todos. Por lo tanto, las personas deben ser utilizadas no como medio, sino como fin en sí mismo. Y el gran filósofo existencialista Jean-Paul Sartre nos pone a pensar de que cada momento de nuestra existencia, de la toma de decisiones, el momento presente, es una única y verdadera oportunidad. Y que deberíamos reflexionar sobre nuestra naturaleza, buscar los motivos adecuados y las mejores explicaciones para tener realmente un componente ético de nuestro actuar. El hombre está condenado a la libertad. Cada uno es libre de decidir y de actuar. Pero si estamos condicionados a una ética y una ética social, esa ética nos reúne. Entonces traigo necesariamente un libro que recomiendo, que es muy elemental, muy agradable, que es el libro de Adela Cortina, una mujer filósofa española que estuvo en Colombia, igual que Marta Nussbaum, economista y es coach. Y ella, en su libro, ¿para qué sirve realmente la ética?, plantea unos elementos fundamentales. Si yo soy comprometido con la ética, que me reúne como ciudadano del mundo, comprometido con esa comunidad y valorando el sentido de pertenencia de lo moral, o sea, de lo humano, mi ética, mi aplicación de la ética disminuye costos. Y en un mundo donde se ha perdido la confianza, cuando no hay confianza, aumentan los costos y por lo tanto actuar éticamente se vuelve rentable. Si no tomamos nota de lo cara que sale la falta de ética, el coste de la inmoralidad es imparable y quienes terminan pagando estos grandes costos son las personas más débiles. Un mundo sin compasión, según Adela Cortina, no es habitable para el ser humano. Somos seres fundamentalmente compasivos. Nuestra primera relación compasiva, que es una necesidad de reconocer todos, es la relación de la madre con cada uno de nosotros. La madre nos alberga en el pecho por un sentimiento de generación compasiva cuando se pone, o sea, se vuelve empáticamente identificada con nuestra condición de nimiedad o de minimalismo que tenemos en ese momento, de alta dependencia. La ética entonces sirve, Adela Cortina nos dice, para recordar que es una obligación ahorrar sufrimiento y gastos haciendo bien lo que sí está en nuestras manos, así como invertir en lo que sí vale la pena. Y para finalizar entonces, la última reflexión de Adela Cortina es que cuando se reconoce la verdad y se intentan reparar los errores, se crea confianza. Por lo tanto, equivocarse, errar es humano y equivocarse no es malo. Y equivocarse frente al concepto o frente a la realidad de ese momento vivido por el otro genera más confianza y no genera vicios y desconfianza. La confianza, por lo tanto, es el principal recurso moral que tenemos los seres humanos. Con la confianza generamos sociedad. Las medidas legales no son necesarias, son necesarias, dice Adela Cortina, pero sin gentes conscientes de que ellas mismas tampoco se merecen la indignidad de mentir y de calumniar, seguiremos teniendo un mundo muy caro en dolor y sufrimiento. Ahí está el tema de la corrupción. Cuando viene la corrupción social, la corrupción política, la corrupción administrativa, estamos tratando con gente que no toma conciencia con ese C, sino que simplemente son conscientes, se activan como un computador y funcionan para sus propios intereses. Entonces, vamos a definir para terminar qué es la conciencia y qué es la conciencia SC. La primera definición que tengo que invitarlos es a pensar que conciencia para la lengua castellana es igual.
conciencia con C o conciencia con SC, es igual. Sin embargo, las definiciones de la lengua castellana en la Real Academia, en el diccionario, dice la primera, capacidad conciencia, la que corresponde realmente a lo que vamos a plantear enseguida, la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. O sea, es no estar en coma. Esa es conciencia con C, no estar en coma. Cuando se pierde la conciencia, se está en coma y no se es consciente de la realidad. Sin embargo, conciencia con SC, como lo iguala la lengua castellana, es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo. Vamos a verlo enseguida, de sus actos, de sus reflexiones. Y obviamente invita a una tercera definición, conocimiento reflexivo de las cosas. Para la psicología moderna, pues la conciencia pasa a ser un acto psíquico en el que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo, como vamos a definirlo enseguida. Entonces definamos qué es conciencia. Sí, conciencia para la Real Academia parece ser lo mismo, pero se circunscribe al término de ser consciente, o sea, estar activado, prender el computador. Conciencia tiene un sentido más profundo. También desde los griegos. En los griegos, la conciencia era la relación que existe entre el alma y el cuerpo. O sea, ese concepto profundo que cada uno puede decirse de sí mismo. Mi cuerpo habita mi alma y mi alma le da sentido a mi cuerpo. Descartes, que es pues uno de los del racionalismo puro cartesiano, Descartes plantea que la propiedad esencial de la mente es la certeza, el cógnito, el conocimiento, la realidad. Y eso es la conciencia, tomar conciencia de la realidad, de esa interiorización de la verdad, es la verdadera conciencia para Descartes. Pero un opositor de Descartes, que lo criticó mucho, fue Spinoza, quien planteó un proceso, siempre trataba de hacer un monismo, o sea, unir todo en relación con todo, y Spinoza criticó el concepto de Descartes y dice, no, la mente es un proceso cerebral, es un proceso más profundo, donde la mente y el cuerpo interactúan de manera constante, no están separados y la mente no es solamente el conocimiento, sino que también tiene una realidad en el cuerpo. Por lo tanto, el monismo de Spinoza interpreta desde las neurociencias, adelantándose 200 años, al concepto de la conciencia desde las neurociencias. El filósofo John Locke, sociólogo, planteó que la conciencia con ese C era la conciencia de mí mismo, o sea, el conocimiento de mi propia realidad. Cuando yo soy consciente, no estoy solamente despierto, no estoy en estado de conciencia física, sino que soy consciente de mi propia realidad. ¿Y cuál es mi realidad? Mi realidad es el concepto de entender que en mi cuerpo habita una mente, que mi mente coordina y trabaja de la mano con mi cuerpo y que todos somos seres espirituales, que tenemos un yo que se traslada desde mi ser hacia el exterior, que es el espíritu. Por lo tanto, la conciencia para los neurocientíficos, para los psicólogos y para el mundo actual donde se está trabajando, la conciencia plena, el momento presente, o sea, lo que llamamos mindfulness, es el estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, del resto del mundo y de las cosas. O sea, se identifica con el pensamiento de los filósofos de tener conciencia del mundo cuando soy consciente desde mi propio ser. Es íntima y personal, pues solo cada uno puede sentir su propia conciencia con ese ser y nunca la de los otros. Por lo tanto, se siente en el cuerpo y no se puede transferir. Se vive en el interior de cada uno y por eso es íntima y profunda. Y la conciencia significa siempre una reflexión, esa capacidad de cambiar esos contenidos, esa capacidad de cambiar en lo que llamaban los filósofos la qualia, la calidad. Ahí está la dualidad. La qualia es lo que califica cada uno de mis pensamientos, mis actos, mis ideas. Cada uno tiene una distinta qualia, pero podemos unirnos en qualias comunes. Por ejemplo, sentir el dolor ajeno, que hace parte de lo humano, tiene una sola qualia y es la empatía. Esa empatía la podemos compartir
y se va perfeccionando en la medida en que pensamos en el otro. Y finalmente, la conciencia es una de las características más especiales del ser y es la conciencia del sí mismo, el autocontrol. El mayor valor de la conciencia es que cada uno es responsable de sus actos, cada uno es responsable de sus determinaciones. Entonces, la ética tradicional que nos reúne en la medicina vio 5 elementos y así lo toma y así se ajusta a los principios de benevolencia y no maleficencia, de efectividad, etcétera, etcétera. Y es que parte de verdades objetivas a partir del juicio racional para tomar una conducta intelectual responsable, manteniendo un secreto, o sea, una protección de ese pensamiento del ser con una postura de autoridad. Estos son los 5 elementos de la ética tradicional que han sido cuestionados por Popper y que fue un artículo que yo en el día de la reunión planteo, que es la nueva ética. En la nueva ética profesional, Popper la plantea en el reconocimiento de los límites. En el cuadrito superior, los seres humanos somos seres falibles, seres que tenemos límites, que nos equivocamos, que tenemos errores y que actuamos en fin de evitar el error. Y obviamente de aprender de los errores en una actitud positiva para poder aprender del mismo en una actitud autocrítica, o sea, la conciencia autocrítica de mi ser, hacer esa crítica interior para reconocer que somos seres humanos y que nuestra crítica racional no es personal, sino que es comunitaria, que pertenece a la comunidad humana. Esta fue la solución del problema después de muchos ires y venires de Mauricio y el equipo que la atendió. Terminaron resolviéndole el problema a esta dama después de una hospitalización y de un estudio avanzado del tema, y pues Mauricio se dio a la tarea de presentar el tema con histopatología y todo y de enseñarnos realmente que se puede actuar de forma distinta, y estas fueron sus conclusiones. Ningún médico puede ejercer su profesión aislado. La relación entre los colegas nos invita a formar una comunidad humana. No basta ser el mejor médico, no basta ser muy especializado, no basta ser muy altamente tecnificado. Se requiere una interacción armónica y adecuada con los colegas y debemos tratar al otro, al colega, como quisiéramos que nos tratasen a cada uno, con respeto y dignidad, con una continua y fluida comunicación, con lealtad y comprensión. Por lo tanto, con conciencia SC, no en conciencia C, que es simplemente respuesta activada como actúa un computador. La carta entonces actual, vigente de la atención médica, surge entonces de estos 3 principios del bienestar, de la justicia social y de la ética responsable alrededor del decálogo, que no lo voy a leer, y ese decálogo nos invita entonces a interpretar nuestro quehacer médico. Cuando hacemos un reconocimiento del fin último de la acción moral de los seres humanos, somos buenos, damos al otro lo que necesita, y al darle al otro lo que necesita somos justos, estamos haciendo lo debido y obviamente estamos obrando correctamente, buscando la felicidad que nos reúne a todos en esta humanidad. Finalmente, entonces, la invitación es a que tomemos conciencia, SC, de que la vida es aquí y ahora. Este momento presente es el único. No existe el pasado, no existe el futuro. Nos podemos equivocar y igualmente aprendemos de nuestros errores. Por lo tanto, cuando yo me considero un ser humano y me solidarizo con el otro, lo acompaño y le doy con justicia, respetando y validando sus derechos para que esa persona pueda desarrollar su vida con autonomía, reconociendo sus capacidades y recuperándole su condición humana, estoy actuando con conciencia, que significa vivir aquí y ahora. Para terminar, y gracias por la paciencia y a pesar de los errores tecnológicos del sistema, voy a ponerles esta parábola de los 2 lobos. Un jefe cherokee narraba con sus nietos cuentos de noche a la luz de la luna y les decía, las personas tenemos 2 lobos en nuestro interior que luchan uno con otro. Uno de los lobos es un resentido, es mentiroso, es maldadoso, y el otro es un lobo bondadoso, es alegre, es misericordia y es esperanzador. Uno de los niños le pregunta al abuelo, abuelo,
¿Y cuál de los lobos crees que ganará? El abuelo le responde, eso depende del lobo que alimentéis. Muchas gracias. Si hay preguntas, espero que no se haya colgado la Aplausos. comunicación. Extraños aplausos. Aplausos, profe. Claudia Escucho, Ramírez. ¿No ¿quién me habla? Claudia escuchas? Ramírez. Sí. Claudia, qué rico escucharte. Bienvenida. Gracias, profe. Me encantó la presentación. Este tipo de presentaciones me llegan profundamente. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me estás escuchando bien? Sí, te escucho un poquito lejos, acércate al micrófono, pero te escucho. Yo también soy Ah, sordito, cuéntame. bueno. Profe, en ese mundo de las ideas armonioso, bondadoso, amoroso, quisiera, en donde quisiéramos ser seres conscientes, pero en el mundo de la vida real, las, los libros, la observación, las experiencias me han hecho ver que probablemente seamos idealistas al creer o pretender que la conciencia siempre se desarrolle hacia la bondad o la empatía. Es probable, y eso lo observo, que haya seres conscientes de desarrollar sus habilidades, actitudes, su ser, pero hacia el otro espectro, hacia el espectro podría ser como un antónimo de la empatía, pudiera ser la perversidad o la maldad, porque es que sean absolutamente conscientes y que no necesariamente un ser consciente se desarrolle hacia este lado, sino hacia el otro lado también, porque, o sea, las intenciones que uno ve en su hacer son dolosas. Entonces, uno, ¿qué poder hacer frente a esa complejidad de la sociedad en donde tanto se puede ir para un lobo, para alimentar un lobo o para alimentar el otro? Es un trabajo gigante de familias, de comunidad, de profesores, porque también veo individuos y creo, yo no conocía la historia porque no pude ver la presentación del doctor Mauricio, pero uno en la construcción de sus prejuicios ya va identificando que hay seres que en realidad se comportan así y que son conscientes de comportarse de esa manera. ¿Podemos hacer algo frente a eso? Muy bonita reflexión, Claudita, y muy preocupante, pero realmente cuando uno toma conciencia de que existen personas que están actuando, entre comillas, a conciencia, así, eh, lo único que queda es el reto, asumir el reto de lograr transformar. Yo soy de la utopía, tú me conoces, tú también eres de la utopía y yo creo en el ser humano, independiente de la violencia, independiente de todos nuestros egoísmos y de todas las situaciones. Soy un luchador, un constante motivador de que el otro tiene sentido. Y hoy día he llegado a valorar que todas las personas nos equivocamos y que el otro cuando se equivocó cogió el rumbo equivocado, pero que puede volver a tomar el rumbo de la humanidad. Lo bonito de todo esto, Claudita, y para todos, es que todos estos principios no están escritos en los últimos 200, 300 años de ciencia, de la verdad, del positivismo a partir del método cartesiano. Están escritos desde la ciencia real de la observación, de la ciencia real de la filosofía, de la introspección, de la reflexión que plantearon esos hombres sentados, esos hombres silenciosos, esas mujeres que han participado en la construcción de la humanidad y del pensamiento de la humanidad. Desde esa dinámica no positivista, sino de apertura, donde los otros
tenemos que ver a los otros e interpretarlos en su dimensión, creo que tenemos la oportunidad de cambiar. Gracias, Claudita. Otra interpretación, alguien que quiera plantear alguna duda, pregunta. ¿Alguien levanta la Bernardo, mano? Sí. buenos días. Bienvenido, Joaco. Joaco, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué rico verte por acá. Muchas gracias, Bernardo. No, muy interesante el tema. Yo simplemente lo que quiero plantear es que no nos debemos preocupar por el cambio de los demás, sino que nos debemos preocupar por el cambio propio. ¿Qué quiero decir? El cambio empieza por uno, el cambio no empieza por los demás. Y en la medida en que yo cambio, las personas con las que me relaciono, las personas con las que interactúo, se van a ir impregnando de esa mística y de esa forma de ver la vida y probablemente van a cambiar también. Sé que estamos en un mundo muy complejo con un sistema socioeconómico totalmente aberrante que incluso utiliza la ciencia para crear ciertas verdades con el ánimo de fomentar el consumo, porque su interés único es la acumulación, pero eso no nos puede dejar perder del objetivo central, y el objetivo central es que debemos cambiar en nuestro interior, debemos cambiar nosotros mismos. Si cada uno de nosotros hace ese ejercicio de introspección, hace ese ejercicio de conocerse a sí mismo, va a reflejar una energía, va a reflejar ese cambio y va a empezar a producirse el cambio. Entonces es un poco para bajar la tensión, porque uno se angustia porque uno trata de cambiar, pero lo que ve afuera es a veces tan aberrante que uno se angustia y uno como que quisiera cambiar el mundo, y yo creo que no se trata de eso. Creo que se trata de cambiar lo que se puede cambiar, y lo que se puede cambiar es lo que nos atañe a nosotros mismos. Simplemente quería hacer esa pequeña reflexión. Claro, gracias, Joaco. Ese es el verdadero sentido de la conciencia. Ese es el cambio interior, tomar conciencia. No es simplemente prendernos, ya lo dije. La sutileza de las palabras tiene sentido en la forma en que tú los asimiles. Y gracias por tus reflexiones. Es diría, el corolario de lo que yo he planteado, esa conciencia de mi ser, de mi oportunidad de cambio de mi ser interior, es el modelo para el cambio de los otros. Obviamente yo no me preocupo por cambiar el pensamiento de los chinos, ni por cambiar el pensamiento de comunidades que no me pertenecen, pero en mi pequeño entorno sí me preocupo por el cambio de las personas que están alrededor de mi entorno, porque tengo posibilidad de afectación. Como piense Putin, seguirá pensando Putin independiente de lo que yo piense. Y ese es el sentido que nos ahoga. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro pequeño entorno, nuestro pequeño mundo, a través del ejemplo como tú lo planteas. Gracias, Joaco. Tus reflexiones siempre tan profundas y siempre siendo el corolario final de las presentaciones, lo que quiere decir la capacidad de síntesis. Muchas gracias, Joaco. ¿Alguien más tiene que hablar? Son 7:58. Logramos vencer los obstáculos y el tiempo. Si alguien tiene que decir alguna cosa, bienvenido sea. Hashtag amo mis profesores UDA. Gracias, Claudita. Nosotros también te amamos, te queremos mucho. Bueno, Hola, profe, ¿cómo está? ¿quién es Luisita? No, Luisa. Ánimo, Luisita. Profe, no, muchas gracias por la reflexión y por traer pues como un caso académico como trajo el profe Mauricio, digamos que desde el ámbito de
del ser humano. Y la reflexión que quisiera hacer, aprovechando que hay muchas personas conectadas y que espero que haya muchos estudiantes e internos, y es que el hecho de ser un buen especialista no tiene que ir en contravía de cómo se expresa uno como ser humano, de su conciencia del mundo y de cómo nos relacionamos con las demás personas. Es muy triste para quienes supimos del caso porque estuvo en nuestra institución o algo, saber que quienes peor atención humana dieron son las personas más alabadas desde el punto de vista científico, que mientras vayan escalando desde el pregrado, a los internos ahorita que se van a graduar, a nuestros residentes, con la mano en el ascenso, a la fonda de conocimiento, vayan también escalando en el ascenso de intentar ser mejores seres humanos para el trato de las demás personas. Y desafortunadamente eso que usted dice, profe, de uno intentar cambiar su comunidad, digamos que hay personas que definitivamente no las va a lograr cambiar ni esta ni la otra comunidad porque son reconocidos, digamos que localmente como eso, como muy buenos especialistas, pero no tan buenos colegas y no tan buenos seres humanos. Entonces, que no se nos olvide, muchachos, a medida que vamos escalando, haciendo un curso, una especialidad, que tenemos la oportunidad, como dice la profe Claudia, de ver profes en la universidad que son muy tesos académicamente, pero que no han dejado de lado el ser un buen ser humano. Entonces, muchas gracias, profe, por la reflexión. Gracias, Luisita. Gracias por estar aquí y por siempre estar pendiente de todos estos procesos y una invitación a todos realmente a que cada una de las palabras compartidas por Claudia, por Juanjo y por Luisa hagan parte de esa misma reflexión frente a lo que yo traté de plantearles y se lleven un mensaje sencillo. Cada uno debe alimentar el lobo que quiera alimentar. Eso es fundamental. Bueno, muchas gracias. Son las 8 de la mañana 01. Nos disponemos a continuar las actividades. A los residentes de primer nivel les pido el favor que me esperen porque apenas voy a salir de la clínica. Tuve una paciente toda la noche, entonces ya voy para allá. Me demoro unos minutos. Nos vemos en el laboratorio de simulación. Muchas gracias a todos por haber estado. Nos vemos la próxima vez. Listo. Chao.